Nos acompaña Nelson Chávez Herrera, escritor e investigador venezolano, especialista en las obras de Simón Rodríguez, maestrante en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Filosofía por la Universidad Central de Venezuela y diplomado en Economía Política por la Universidad Bolivariana. Ha preparado prólogos para el Fondo Editorial El Perro y la Rana, las obras de Simón Rodríguez, Partidos, Crítica de la Providencia del Gobierno, Pródomos a Sociedades Americanas en 1828 de Simón Rodríguez. Ha presentado las obras La Alianza de Bolívar, una lectura lotográfica de la integración latinoamericana de Jorge Arriaza Montserrat. Ha publicado muchísimos libros. Allí sobre la mesa tenemos unos entre los tantos. Las primeras constituciones latinoamericanas y el Caribe, de la Fundación Editorial Biblioteca y Ayacucho. Simón Rodríguez, Bolívar contra Bolívar, de la Fundación Editorial Biblioteca Ayacucho del 2019. La Crónica, Los restos de Cholos. También nuestro Nelson Chávez Herrera ha obtenido el Premio Nacional de Dramaturga en César Rengifo, el Premio Nacional de Literatura en la mención Crónica en 2018, el Premio Nacional de Narrativa de la Bienal Orlando en el 2021, el Premio Nacional de Periodismo Necesario Aníbal Nazoa 2023 y con el portal La Inventadera el Premio Nacional de Periodismo Necesario, y en la mención Periodismo Digital el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. Hoy nos complace su presencia, profesor Nelson Chávez, dentro del marco del natalicio de Simón Rodríguez. Hoy vamos a conversar, él tiene preparado Educar el Corazón para la Libertad. Ha tenido una experiencia hermosísima, tuvo la oportunidad de estar en el Perú, en Apumate, en el pueblo donde murió nuestro Simón Rodríguez. Tuvo ese recorrido en su línea de investigación. Entonces, bueno, nos queda escuchar en este encuentro de saberes. Bueno, buen día, sí se escucha, ¿verdad? Buen día, sí, ya. Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Un gusto, un placer, muchas gracias por la invitación, por considerarme para estos conversatorios formativos para la Universidad del Magisterio Samuel Robinson. Bueno, hoy yo preparé algo en relación conmemorativa del natalicio de Simón Rodríguez, que nació un 28 de octubre de 1769 en nuestra Caracas. Y bueno, hoy estaría cumpliendo 31. ¿Cuántos serían qué? 31 más 100 más 23. 154, ¿verdad? 154 años. Bueno, a propósito del próximo año se cumplen 200 años de la Carta de Pativilca. La Carta de Pativilca es del 19 de enero de 1824. La Carta de Pativilca es la carta con la que el Libertador recibe a Simón Rodríguez en el continente después del regreso de Europa, de ese periplo que hace el maestro Simón Rodríguez desde que sale de Caracas en 1797 hasta que regresa al continente en 1823 por el puerto de Cartagena. Bueno, no vamos a ahondar en datos biográficos, son cosas que se consiguen de manera sencilla en la biografía de Alfonso Rumazo González, en los trabajos hay varios trabajos donde se consiguen el material biográfico. Por lo general esa biografía
hay un acuerdo de ignorancia de algún modo, porque se conocen los datos del viaje, mas no se conoce el barco en que sale ni la fecha exacta. Se dice que estuvo en Jamaica por referencia propia, que estuvo en Baltimore, que en Baltimore aprendió a ser cajista de imprenta, aprendió a diagramar las páginas como impresor, como quienes tengan conocimientos de imprenta, ¿no? Eso yo no tengo tantos, pero más o menos la visual, ¿no? La podemos tener, ¿no? Cómo se armaba letra por letra y cómo arma uno la página. Hoy día la diagrama y la diseña, un poco más sencillo. En ese tiempo era letra por letra. Y Rodríguez tiene una manera muy particular de escribir, de presentar lo escrito. En esa manera particular de presentar lo escrito, bueno, yo les recomiendo a todas las personas que nos están viendo, a todas las personas asistentes, profesores y profesoras, que muchas veces nos han marcado ese punto, ¿no? Rodríguez escribe de una manera particular y presenta esa escritura de una manera particular. ¿Cómo la presenta? De una manera particular, diagramada en la página de un modo específico e intencional. No es aleatorio, no es casual que las páginas de Rodríguez tengan las negritas donde tienen las negritas, la cursiva donde hay cursiva, la mayúscula donde hay mayúscula, el uso de signos de puntuación que no era común para la época, por ejemplo, 3 signos de admiración en una frase, un signo de admiración junto al signo de pregunta. Eso es algo en lo que, bueno, tal vez hoy no lo tratemos, pero es un tema que quiero que lo tengan presente y pendiente. Porque ahí, en eso, para ustedes que son profesores y profesoras, ahí hay una manera de captar la atención del lector. Ya voy a regresar sobre este punto un poco con la biografía para pensar por qué Rodríguez, una de las razones por las que él va a escribir así, es porque Rodríguez decide en algún momento de su vida, cuando regresa al continente, ser escritor. Sabe que su magisterio lo va a tener que fijar en la escritura. Sabe que no es inmortal, ¿no? Y sabe que ya no tiene a su lado al libertador que apoye un proyecto educativo de las dimensiones económicas y políticas que Rodríguez concibe, tiene presente para ese proyecto. Continúo, ese es un punto, eso se llama en Rodríguez, la diagramación de su escritura, se llama la logografía. Logografía. Y la logografía, según su definición, es la pintura del pensamiento. Con el tiempo, siempre cada tema de Rodríguez abre un universo. Todo eso ha sido, después varios poetas lo usaron para el movimiento de poesía concreta, varios poetas escribieron de la manera como Rodríguez escribía, pero 100 años después, un poco, el caso Mallarmé son como, sí, bueno, el caso Huidobro, ¿no? Que es un poeta chileno importantísimo que va a utilizar esta manera de escritura similar hacia principios del siglo XX. Pero esa forma de escritura es una forma de escritura que quiere afectar la sensibilidad. Rodríguez habla en su escritura de escritura sensible, porque el magisterio está confiado para los siglos venideros al libro, ¿no? A la página. Por eso Rodríguez, y este es otro punto clave, que yo sé que nos cuesta leerlo porque pensamos siempre en leer a Rodríguez como se lee corrido, por decirlo de un modo. Pensamos leer a Rodríguez y comernos 100 páginas en un día, 20, 30 páginas. Y eso no es posible con Rodríguez o no es recomendable. Y no porque Nelson lo diga, porque yo lo diga, no es así, no, es porque él lo dice. Él dice, se debe leer como se come, despacio y masticando bien. Una página de lectura da para un día de pensamiento.
Entonces con Rodríguez, la recomendación para quienes nos vayan a ver este trabajo grabado y para quienes estamos aquí, es, bueno, una invitación que yo creo que deben tomarla como una exigencia formativa, una exigencia de formación disciplinada. Pues, ¿no? Cada quien tiene sus espacios de lectura predilectos, donde sabe que va a tener continuidad esa lectura. La lectura con Rodríguez, que es muy importante porque esta universidad lleva su nombre, pues, y que todos los maestros del país, ¿no? Nosotros, por lo menos acá en el país, y después del rescate que hace de Simón Rodríguez, Hugo Chávez, más allá de pensar en la propaganda política, no, es un tema concreto, un tema verdadero. O sea, la recuperación de Rodríguez empieza justamente por esos años, hacia el 87, 88, es que Rodríguez va a ser valorado de la manera como es valorado hoy día por nosotros. Antes de eso, pero ese es otro tema también que se abre, es cómo fue leído Simón Rodríguez en el siglo XIX, principios del XX y por país. Pero no me voy por ahí porque se me abre otro tema extenso. En líneas generales, Rodríguez ha sido leído como maestro del Libertador, ha sido leído como un educador de primeras letras, ha sido leído como un educador para la liberación, que fue la lectura que se le dio en los años 60. Pero si uno se fija, bueno, ha tenido escritos en contra. En los años 40 se hizo un perfil psiquiátrico, como se hizo un perfil psiquiátrico del Libertador, porque estaba de moda escribir perfiles psiquiátricos en la primera mitad del siglo XX, sobre todo con los héroes, con los caudillos, con los héroes patrios, heroínas patrias. Eso fue una casi, y puede sonar banal, una moda intelectual. Entonces a veces las lecturas que un autor va generando tienen que ver con lo que en ese momento, un poco la moda intelectual del momento. Visto así, hoy Rodríguez debiese ser leído en términos de filosofía descolonial. Es una categoría que está muy de moda, una expresión que es una moda intelectual, por supuesto que tiene su contenido, tiene un desarrollo que está en proceso, y Rodríguez ha sido leído así, y hay tesis en el continente que van en esa dirección. Y nosotros lo podemos leer con esa categoría o desde la categoría de identidad. Hay varias maneras de leerlo. Ahora, regreso sobre el punto. Rodríguez se va de viaje, decía que di la vuelta y regreso al punto de se va del país, va a Jamaica, pero no tenemos documentos de Jamaica, no tenemos la prueba historiográfica del documento de que él estuvo ahí. Nadie ha hecho archivo en Jamaica, nadie ha hecho archivo en Baltimore, en Filadelfia, nadie ha hecho archivo. No sé en qué casa vivió, no sé si... Seguro que es cierto, él lo dice, pero esos datos no están. Luego en Europa hay algunos datos que recoge Uslar Pietri cuando se exilia, después de la generación del 27, Uslar Pietri sale por unos años hacia Europa y en Francia va a ser asistente de quien era nuestro representante, que era César Sumeta, un gran escritor desconocido, estoy seguro por la gran mayoría es un escritor muy desconocido y muy importante y potente. Trabajó con Martí, es uno de los mejores escritores que hemos tenido, con Rufino Blanco Fombona en ese periodo, estilísticamente y a nivel de lucidez. Un patriota también, defensor de la independencia y de la libertad de Venezuela y del continente. Uslar Pietri va a ser como su asistente y va a encontrar algunas cosas del archivo policial de Rodríguez en Bayona. Luego hay pocos documentos, tenemos el juramento del Monte Sacro, que eso es un testimonio que realmente lo lega un escritor antioqueño, la actual Colombia, Nueva Granada, de Nueva Granada, que se llama Manuel Uribe Ángel, quien dice haberlo entrevistado hacia 1850 cerca de Quito, y dice que él le cuenta el juramento del Monte Sacro. Esa es la historia del juramento del Monte Sacro a nivel documental. La transcripción es de Uribe Ángel, por decirlo así, de su memoria, o literal, no lo sabemos, creo que él...
pero Rodríguez lo refiere, ¿no? Es una referencia que también Rodríguez hace. Rodríguez regresa al continente en 1823 por Cartagena. De Cartagena viaja por el río, no sé los que hayan leído esta novela de García Márquez que se llama El amor en los tiempos del cólera. Esa novela nos va a decir por dónde entró Rodríguez, porque Rodríguez remonta el río Magdalena, un río que de gran dimensión, ¿no? Como era navegable, lo remonta hasta una población, hasta un puerto. No recuerdo el nombre del puerto, no sé si es La Dorada o algo así, y de ahí va a ir en mula buscando el altiplano, una extensión de tierra plana, grande y fría. Ahí Rodríguez va a intentar establecer la primera escuela de educación popular y economía social. Ese dato, yo estoy un poco yendo en cómo el pensamiento se va armando, ¿no? Pero ahí ese es otro dato importante. La escuela de Simón Rodríguez se llama Escuela de Educación Popular y Economía Social. Ese es como el nombre con el apellido, pues. Y eso le da otras connotaciones a esa lectura del maestro de primeras letras, simplemente. Sí lo fue y sí lo es, y lo seguirá siendo. Pero hay niveles de complejidad en ese magisterio, porque Rodríguez es filósofo porque piensa en términos de totalidad. O sea, tiene como esa concepción clásica de pensar en términos de totalidad. Ahora vamos a ver una cita específica, que es la cita que en Rodríguez, en todo el trabajo que él desarrolla, es como la cita donde podemos ver claramente su idea de totalidad en la educación y para el pensamiento en líneas generales. Después de Bogotá, donde el proyecto no puede desarrollarse plenamente, ¿no? Por no hablar en términos de éxito o de fracaso, porque esos son términos bien complejos, ¿no? Complejos no, problemáticos, porque siempre hay un aprendizaje, ¿no? En todos los procesos. Para Rodríguez lo fue, y de Bogotá va a salir por invitación de la Carta de Pativilca a encontrarse con el Libertador en el Perú. La Carta de Pativilca es del 19 de enero de 1824 y Rodríguez sale a su encuentro. Ahora remonta ese mismo camino hasta Cartagena, como que se devuelve sobre los pasos, llega a Cartagena. De Cartagena en ese tiempo, no sé si ahora será igual, tiene que ir a Panamá, cruza el canal. En las cartas de Simón Rodríguez aparecen referencias a ese cruce con sus baúles de papeles y sus libros, ¿no? Que era lo único, su equipaje fue casi siempre ese el mismo. De Panamá viaja en barco hasta Guayaquil y en Guayaquil espera para ver cómo va a llegar a Lima, si por mar o por tierra. Sobre eso tampoco existe documentación, no sabemos realmente cómo llegó, ¿no? A mí, porque como he investigado sobre su vida y sobre su obra, bueno, para uno como investigador esos detalles son importantes, ¿no? O sea, hay como un nivel de precisión que la investigación lo que va dando, de licenciatura, maestría, doctorado, son niveles de precisión en muchas cosas, niveles de propuesta también. De ahí Rodríguez se encuentra con el Libertador en 1824, en 1825 se va a encontrar en Lima con él, y van a partir hacia la actual Bolivia. Se van a ir por la ribera, por toda la costa, van a pasar por Puno, van a pasar por Desaguadero, van a estar en Arequipa, en el Cusco, y van a ir fundando escuela de niñas, para niñas, para niños, y van a ir tratando de mejorar. De hecho, en todos los decretos sobre educación que se van dando en ese tiempo,
hay como un acuerdo obvio de que Rodríguez interfiere, ¿no? Rodríguez es importante para el diseño de esos decretos de educación, no como lo concebía como la escuela modelo, lo llamaba la escuela modelo de educación popular, y economía social va a tener su prueba experimental más grande en la actual Bolivia. Esa república que se funda en 1825 y que va a llevar ese nombre en honor del libertador Simón Bolívar, ¿no? Pero bueno, quienes conocen un poco la biografía, Bolívar tiene que salir se llega a Bolivia, en Bolivia se establecen varios decretos sobre educación, pero el libertador tiene que salir a resolver varios asuntos, tanto en Lima como en Bogotá. Recuerden que esos son los años de la Cosiata, son los años en que esa república que no existe, que dejó de existir en 1830, se está empezando a desintegrar. La República de Colombia, que tiene un nombre que termina en una de las provincias o en una de sus partes, pero cuya dimensión del nombre se pierde un poco. Eso es otro tema. Pero es un nombre que nosotros sabemos, una de las primeras repúblicas colombianas es la República Colombiana de Oriente. Después investigan sobre el tema. La cuna de Colombia es Caracas. Hay varios detalles que siempre olvidamos y que no está de más recordarlos, pues, ¿no? Porque son parte de la espiritualidad que nos ha venido construyendo, de la conceptualidad que nos ha venido formando, y que bueno, es bueno que lo tengamos por lo menos presente como problema, no como verdad, porque no es el punto, no como afirmación o como certeza, sino como problema, como un punto problemático que no se ha tratado. Entonces, Bolívar se ausenta, y si ustedes, los que hayan leído las biografías, saben que ese proyecto en Bolivia no va a poder ser. El mariscal Antonio José de Sucre está tratando de fundar una república en medio de unas circunstancias políticas que no son sencillas, en un país que de alguna manera él no conoce plenamente en sus fuerzas, cómo se están articulando los intereses particulares dentro de esa república, tanto de comerciantes, el clero, las fuerzas poderosas de la sociedad. Rodríguez lo llama las clases influyentes. Para ir sobre el punto de la Carta de Pativilca, después de como ese recuento muy rápido, en el que hay infinidad de cosas que quedan como abiertas. Todos los planos por los que pasé son puntos de investigación posible para cualquier tesista de licenciatura. Cualquier punto que tomen, la llegada a Cartagena, ese es un punto. ¿De dónde vino? ¿De dónde salió? ¿Qué puertos tocaban en ese tiempo los barcos? Rodríguez declaró que tenía 23.000 duros encima. ¿Se puede conseguir esa documentación? ¿Dónde? Los periódicos por lo general tenían la data de quiénes llegaban en los barcos. Entonces posiblemente en prensa se consiga, si hay oportunidad de hacer archivo en Cartagena o en Bogotá, posiblemente un periódico diga: hoy llega dentro de los pasajeros el señor Simón Rodríguez, en el barco El Patriota, por ejemplo. Eso se puede encontrar. Bien, llegamos al fin del proyecto de Educación Popular y Economía Social en Bolivia, la separación del libertador de Rodríguez, y el punto del que nos separamos hace unos minutos, que es Rodríguez, escritor, confiando su magisterio a la escritura. Porque el proyecto que tiene Rodríguez, la gente cree a veces que es una escuela que son como focos pequeñitos. Nosotros lo hemos adoptado así, ¿no? Pequeños lugares donde se pueden desarrollar proyectos educativos, que los niños y niñas tengan formación económica de artes y oficios, que sepan agricultura, que sepan carpintería, que sepan albañilería, que manejen las artes básicas con las que el ser humano construye todas estas ciudades, ¿no? O sea, carpintería, albañilería, herrería, agricultura, esas 4 básicas,
y todo lo que en ese momento, que es otra pregunta que no la vamos a responder, que Rodríguez para el caso de las mujeres, caso de las niñas, va a colocar oficios de mujeres, se daba costura, tejido. Ahí para quienes les preocupe el tema o lo que es el tema del feminismo en ese tiempo, el reconocimiento de la mujer, la igualdad de la mujer ante la educación, bueno, hay un punto clave. En el plano de los oficios, la mujer puede tener oficios distintos en la concepción de Rodríguez, pero no en el plano político. En el plano de formación política, la formación es la misma. En el plano de formar republicanos y republicanas, no hay diferenciación. La hay en ese momento porque no es tratar de excusarlo, es comprensible por la época, pero lo que hay de revolucionario es esa formación política plena que es para todas y para todos. Ese es un tema extenso que ustedes lo pueden ir encontrando en la obra de Simón Rodríguez. Yo les voy a mostrar ahora como una especie de mapa de su obra, ¿no? Que es como su método, para que ustedes cuando vayan leyendo a Rodríguez lo lean, separando qué es lo que consideran que es pensamiento económico, qué es lo que consideran que es pensamiento civil, qué es lo que consideran que es pensamiento político, qué es lo que consideran que es pensamiento moral o pensamiento de lectura de las costumbres y los hábitos. Si van viendo, como que es un pensador que hay que tomarlo por partes y que es un universo gigantesco, por eso es tan incidente siempre, pues por eso para nosotros Rodríguez tiene una vivacidad y una capacidad constructiva que no la vemos en Bello, por ejemplo. Con todo el respeto y la admiración y el cariño y el afecto que nos merece Andrés Bello, como intelectual, no existe esa capacidad práctica que existe a partir de la filosofía y la educación robinsoniana. Y no estamos siendo muy generales en varios planos, pero bueno, no hay otra manera porque con Rodríguez hay que ir con calma, como dijimos hace un momento. Leer poco y pensar mucho. Leer poco, pensar mucho, pero tener un mapa que nos ordene lo poco que leemos, porque la idea es que nosotros comprendamos ese universo, por lo menos en sus líneas generales, en sus principios y en el desarrollo de esos principios. Rodríguez va a confiar, sigo con el hilo de Rodríguez confía ahora el magisterio a la escritura. Pero, si ustedes recuerdan, desde los orígenes del libro, los maestros orales no confiaban en la escritura. El maestro oral no confía en la escritura y Rodríguez lo reafirma. Rodríguez prefiere el oral, prefiere estar presente, prefiere que le pregunten, prefiere él mismo ser el tutor, el guía, pero desde la práctica, desde el contacto, desde la afectación sensible del maestro hacia sus estudiantes, ¿no? Hombres o mujeres, niños o niñas. Pero no hay opción tampoco. Él entiende su finitud, se dice en filosofía, ¿no? Su no existencia infinita, por lo menos en el plano carnal, el plano material del cuerpo, carne, hueso, sangre, vena, ahí no hay posibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rodríguez empieza a vivir después de 1827 una especie de angustia existencial por publicar todas sus ideas y dejarlas fijas en un texto. Lo va a hacer en varios textos, que, volvemos al punto, nos cuesta leer. Dentro de la honestidad, yo llevo muchos años conversando sobre Rodríguez y por lo general no sabemos, son 2, 3 frases, y con esas 2, 3 frases, ese no son nuestro caballo de batalla y con eso tratamos de resolver todos los problemas. O
lo utilizamos como una especie de muletilla, de arenga, pero a veces no conocemos incluso el contenido de la frase más popular de Simón Rodríguez, que es o inventamos o erramos. Si uno pregunta por el fundamento, ¿cómo se fundamenta esa frase? Pocas personas van a decir, ya va, ¿cómo el fundamento? No entiendo, ¿no? O sea, como que uno lo ve siempre en el plano de vamos a resolver un problema, ¿no? Y bueno, sí, esa es la frase, esa es la intención, pero para resolver un problema se necesita conocer los elementos, los materiales, incluso el individuo como materia, el ser humano como materia. ¿Con qué voy a hacer yo esa invención? Entonces todo eso se va a ir esclareciendo en la medida que vayamos leyendo al autor, sí, con tranquilidad, sin angustia, de que yo no hay una necesidad de eso, de leerlo rápido. Yo a veces hablo con Juan Antonio Calzadilla, que es tal vez el escritor y el pensador más importante que tenemos sobre Simón Rodríguez, para mí, por la lucidez en el continente. O sea, yo conozco quienes lo piensan en México, en todo. Hay mucha gente maravillosa. María del Rayo Ramírez Fierro en México es excepcional. Juan Antonio, creo que estoy hablando de las personas que admiro mucho su trabajo y que son para mí maestros y maestras. María del Rayo Ramírez Fierro, Juan Antonio Calzadilla Arriaza, Rafael Mondragón en México, Estela Fernández en Argentina, León Rosisner en Argentina, un pensador muy importante, y que rescató a Simón Rodríguez como filósofo para la Universidad Central en el año 1987. Le refería a Juan Antonio porque a veces, después de tanto leerlo, cuando empezamos a recordar frases, a veces hay frases que se nos han olvidado, porque es como una escritura llena de sentencias, llena de aforismos, ¿no? Una escritura aforística, pero tiene demasiadas sentencias de sabiduría y a uno se levanta, se le olvida una. Las cosas no pueden estar a medio hacer, sino mientras se están haciendo. Esa es maravillosa. Teórica sin práctica es pura fantasía. Eso es una frase que después va a tomar por ejemplo, esa frase la citan muy comúnmente las personas que tienen formación marxista, formación en materialismo histórico, ¿no? La verdad de la teoría se pone a prueba en la práctica. Y eso es una frase que también la tenemos en Rodríguez, mucho antes de que el marxismo la acuñe, aunque está en otros pensadores alemanes anteriores, en Feuerbach, en Hegel también, ¿no? Pensadores que para nosotros podemos reverenciarlos por su saber, pero son pensadores que no funcionan tanto en el continente. ¿Y por qué no funcionan tanto en el continente? Porque no lo conocen. No conocen la materia con la que pueden hacer la invención. Y de eso sí se encargó Rodríguez, en la medida de las posibilidades humanas de su existencia, de tener. Rodríguez, después de esa separación del Mariscal, después de que se separa de Bolívar, empieza un periplo por el continente que lo va a llevar a conocer las formas económicas, morales, civiles y políticas de varios de los países que constituyen su objeto de pensamiento, que son las sociedades americanas en 1828. Ese es el título de su obra principal, Sociedades Americanas en 1828, con el 1828. Y esa referencia a un año es la referencia a las relaciones económicas, morales, civiles y políticas de un año específico, que cuando la vemos en perspectiva, ya casi cumplimos 200 años de eso, nos damos cuenta qué problemas son iguales a esos problemas después de 200 años. ¿Qué relaciones sociales son iguales a esas relaciones sociales después de 200 años? ¿Y por qué Rodríguez es muy vigente? Porque hay muchas relaciones sociales, económicas, morales y civiles y políticas, religiosas, que son iguales a esas relaciones. Entonces, si yo propongo una relación para una sociedad, un proyecto educativo, económico, de educación popular y economía social, que es un proyecto de complementación de lo político, en términos bolivarianos, Bolívar tiene la concepción continental de confederación,
Bolívar es el estadista, Bolívar es el pensador militar y geopolítico, Bolívar es el pensador político, desde la realidad política, desde qué decisiones, cuáles son los planos ideales y qué es lo que se puede hacer en medio de esta correlación de fuerzas. Eso lo sabe Bolívar como no lo ha sabido nadie que yo haya podido leer o dimensionar. Nadie, porque no lo sé en relación a los pensadores europeos, los políticos europeos, pero en el continente nadie, ninguno, ni cerca. No hay quien tenga esa dimensión. Ese es otro plano. Bolívar, que es infinito, es demasiado grande para poder trabajar sobre él y pontificar sobre Bolívar. Hay que leer bastante, pero es un pensador de una dimensión muy profunda. Pero en el plano interno, la garantía de la paz y la garantía de la independencia la tiene Rodríguez. Rodríguez tiene la propuesta práctica para que eso se consolide internamente. Por eso en las cartas Rodríguez le dice al Libertador, no recuerdo la frase exacta, me la tengo que aprender, pero él le dice como que qué cosas tiene la vida que alguien tan poderoso como el Libertador necesite a alguien tan humilde como yo para consolidar la independencia y la libertad. A alguien él lo pone en términos de se pone chiquitico, pues, ¿no? Se pone pequeño en la escritura jugando, porque Rodríguez sabe que el Libertador entiende todo lo que le diga con ese humor y esa ironía que caracterizan la escritura robinsoniana, con esa inteligencia que permite, para ser irónico hay que ser bien inteligente, y Rodríguez es inteligente por demás. Entonces, esos juegos el Libertador los entiende. Ahora, volvemos al punto. Rodríguez confía su magisterio a la escritura, conoce el continente, la materia del continente, de qué está hecho nuestro continente, y su objeto van a ser las sociedades americanas en 1828. Entonces, varios puntos se abren ahí, otra vez. Quien se mete a maestro y quiere hacer carrera académica, tiene que delirar por los pequeños problemas y los grandes. Entonces ahí, bueno, se abren muchos porque, claro, estamos pensando en un objeto que es muy complejo. Vamos al caso nacional, 65 pueblos indígenas. ¿La lengua de cuántos hablamos? Hay una carta de Simón Rodríguez, el último texto que Rodríguez publica, ¿no? Empieza la publicación de todo esto que es su obra, ¿no? Su confianza en el magisterio, antes de que se me olvide que el título es ese, para educar el corazón para la libertad, por ejemplo. Y eso como plano, o para educar, claro, eso es lo que le dice el Libertador en la carta de Pativilca. Usted educó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Claro, pero luego, aparte de eso, que es lo más importante, la formación de la voluntad y del deseo, o el estímulo del deseo y de la voluntad por el bienestar de todas y todos, por el bienestar del prójimo, el bienestar colectivo. Ahí está la formación de republicanos y republicanas contenida. Para no perderme, vuelvo sobre este tema ahora, para cerrar un poco el tema de la escritura. Bueno, Rodríguez va a publicar varios libros. El primero, Pródromo, se llama Pródromo, a Sociedades Americanas en 1828. El pródromo, dice él, es como la obertura de una ópera, como la apertura en una ópera, esa pieza inicial que le da al director de la orquesta los tonos y el ritmo, le da todas las pautas musicales. Sé que alguien músico tal vez lo piense más rápido que todos nosotros, ¿no? Yo no soy músico, es lamentable eso, es encantado ser músico, el oído no me da mucho, pero todo eso que tiene la música, él trata de contenerlo para una pieza orquestal en ese pródromo. Luego va a publicar un libro que está contenido acá, que es La Defensa del Libertador. La Defensa del Libertador es el texto más circunstancial que escribe Rodríguez. Es un texto de respuesta rápida. ¿A qué? A una situación concreta. El ataque de la prensa contra el Libertador Simón Bolívar, el ataque feroz, terrible,
grosero, la infamia plena de la prensa contra una persona para deslegitimar un proyecto. Eso está de moda hoy, lo llamaban en esas lecturas de comunicación que se hacen hoy día, creo que se llama el asesinato del personaje. Tú tienes que matar la figura humana, deslegitimarla, decir, no, en el caso de Bolívar dicen, bueno, que era Sambo, por ejemplo. Eso era grave al parecer en el siglo XIX, ¿no? Como que se dicen muchas cosas, ¿no? Que le quitó la gloria a los peruanos que pelearon en la batalla de Ayacucho. Hay una serie de infamias que es bueno que las lean para no irme por otra línea. Rodríguez escribe La defensa del Libertador en 1827 a mano y la pone a circular a mano, escrita a mano. Dice, porque no hay tiempo, no hay quien imprima y no hay tiempo, es urgente defender al Libertador. Y también lo deja dicho, al Libertador siempre habrá que defenderlo, porque defender al Libertador como persona, que es como se ataca, y como se va a atacar a cualquier líder bolivariano, como persona primero. Pero el problema no es la persona. Lo que está detrás siempre del ataque a la persona que defiende un proyecto bolivariano es el proyecto bolivariano, que es el único proyecto de confederación continental que es capaz de hacerle contrapeso al proyecto de hegemonía continental del norte. Es el único proyecto, no existe otro. El que lo encuentre se va a hacer famoso. No existe otro. No hay un pensamiento continental, ni José de San Martín lo tiene, ni Bernardo Higgins lo tiene, ni lo tiene Morelos, ni lo tiene ninguno en el continente. Es Bolívar el que lo tiene, hasta el plano de lo militar. Es el más completo. Entonces, Rodríguez va a defender a Bolívar en 1828. Ese libro se publica en 1830. Lo manuscribe y se publica en Arequipa. Llevamos Pródromo, la defensa de Bolívar, que se llama El Libertador del Mediodía de América, y sus compañeros de armas, defendidos por un amigo de la causa social. Luego de eso va a venir un texto publicado en Concepción que se llama Luces y Virtudes Sociales, que lo deben conocer. Cuando lean el Galeato, que es el texto introductorio, se titula así, Galeato. En el Galeato, él va a decir que esa es la cuarta parte de Sociedades Americanas en 1828. Y la cuarta parte, cuando vean una hojita, que no sé si de chance de mostrarla hoy, es el método y la forma de proceder en los métodos. O sea, tengo un proyecto, ¿cómo lo voy a ejecutar? Tengo la idea, pongo la idea allá, pongo la idea al frente, pongo las condiciones, las circunstancias del presente. Sobre las circunstancias me paro siempre. Las circunstancias que me marcan, la necesidad. Toda lectura de circunstancias va a marcar la necesidad, el plano de la necesidad. ¿Necesidad en relación a qué? Al proyecto político, al proyecto filosófico, al proyecto educativo. En cualquier plano, las circunstancias, lo que hay es lo que nos marca la materia de la que vamos a sacar las abstracciones y la materia con la que vamos a trabajar. Esa es la materia con la que sacamos las abstracciones, es una frase de Rodríguez. Bien, luego de eso va a publicar ese mismo texto en 1840, pero diagramado distinto. Para los que estaban aquí desde temprano, la diagramación distinta en Rodríguez importa, porque como él escribe, pinta el pensamiento en cada página, como aprendió a ser cajista de imprenta. Si ahí hay mayúsculas que no estaban, eso es importante. ¿Por qué? Porque Rodríguez es como, no hay algo en lo que no haya intención, pues. Él siempre quiere, la intención es poder ser maestro en ausencia. O sea, yo no estoy, está el libro. Y ese libro es el que debe afectar la sensibilidad. Que en la escritura de Rodríguez hayan 3 signos de admiración es porque, lo va a declarar, él intenta atrapar los énfasis del discurso oral en la escritura, los silencios del discurso oral en la escritura. Por eso ustedes se van a encontrar con una página que tiene un pedazo que no tiene nada. Un espacio así entre una frase todo en mayúscula, luego viene nada, y esa nada, yo se lo escuché a Juan Villoro en una conferencia, es lo que los impresores de antes
por lo menos en México llamaban un silencio activo. Y es lo que los poetas usan, ¿no? Ustedes ven esas poesías que va una frase, luego el otro pedacito va por aquí, luego el otro por aquí, ¿no? Qué sé yo, me estoy cayendo, ¿no? 3 puntos suspensivos. Esa pintura del pensamiento va a cambiar en la edición de 1840 de Luces y Virtudes Sociales. Ahí va a publicar Partidos, que es un texto sobre política, de filosofía política, que es muy completo. Exactamente habla sobre las facciones y sobre los partidos, porque en la conformación de la República, cuya definición, en Rodríguez la definición de república es matemática y física, no sé si de chance de verla, porque si la enuncio, tal vez no se vea gráficamente, ahorita se la digo, para no dejarla colgando. Ese texto Partidos es un texto que habla sobre política, sobre partidos, sobre razón y sobre opinión. En un texto que llama Partidos, ese es el texto donde Rodríguez trabaja mejor las 2 categorías de opinión y de razón, que es como de alguna manera trabajar las categorías entre certeza, opinión y verdad. Ustedes que tienen formación de teoría del conocimiento, saben que está ahí la teoría del conocimiento en Rodríguez hay que irla hallando, está suelta, no está enunciada lineal. Ahí hay una parte que es el trabajo con esas categorías. Partidos, luego de Partidos, va a publicar Sociedades Americanas en 1828, edición de 1842, que la publica en Lima. Luego publica Crítica de las Providencias del Gobierno, que es un texto el más filosófico de sus trabajos. Todo eso está en obras completas. Yo la vez pasada les pasé obras completas en digital. Yo sé que es muy difícil leerlo, pero vayan poco a poco. Agarren una página por día o una página por mes, no importa. Que con eso hay bastante. Una página cada 15 días, ¿no? Cada quien tiene las ocupaciones que tiene y es como cuestión de un día que quieran pensar mucho, leen una página. Y muelen esa página durante días, durante meses, la conversan. Esa es como la manera de leer a Rodríguez. Como él dice, ¿no? Comiendo poco, comiendo lento y masticando bien para hacer bien la digestión. Esa es su imagen, que es una imagen gastronómica, una imagen biológica. Luego va a venir un texto que es bien importante, que es el último texto que él cuida, su impresión en vida, que se lo recomiendo especialmente a quienes se quieren formar como educadores y educadoras, profesores y profesoras. Se llama Extracto sucinto de mi obra sobre la educación republicana. Todo eso en las obras completas ustedes lo van a encontrar. Porque ahí hay detalles de cuál es la función del maestro, por ejemplo. En ningún otro texto de Rodríguez está mejor definida que ahí. Hay varias cosas sobre la función del maestro en este texto. Luego se va a publicar Consejos de Amigos dados al Colegio de la Tacunga, el Colegio Vicente León de la Tacunga, que es un colegio que está en Ecuador, cerca de Quito. Ahí Rodríguez va a ser profesor de botánica, de biología, de agricultura, y está encargado para la formación de maestros y maestras. Se le encarga el diseño de un método. Ese es un tema interesante, pero bueno, el punto es que en Consejos de Amigos dados al Colegio de la Tacunga, y con eso retomo un punto que dejé abierto, Rodríguez recomienda que nosotros aprendamos las lenguas de los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque para conseguir una república, es importante que todas las formas culturales, que son formas económicas, morales, civiles y políticas, en cada pueblo, la concepción de mundo que tiene cada pueblo, concepción de mundo que se da a partir del lenguaje también. Entonces, él recomienda la enseñanza, el aprendizaje del quichua o del quechua. Lo recomienda para poder comprender cómo voy a hacer una república con personas como los pueblos indígenas también, ¿no? Que van a entrar dentro de la idea de república que se está construyendo, que tiene de la teoría europea de la república, pero aquí se tiene que configurar distinto. El único pueblo que ha pensado eso en la historia de la humanidad es el pueblo boliviano.
El único pueblo que ha pensado en una república plurinacional, pluricultural, en términos fuertes o más complejos, es Bolivia. Aunque no esté en la historia, no esté siendo estudiada en Europa, posiblemente sí, porque difícilmente los europeos crean que les enseñamos algo o podemos enseñarles algo. Hay disculpen la digresión, hay un cuento que se llama Sinfonía Concluida, de Augusto Monterroso. Se lo recomiendo como metáfora para eso que acabo de decir, que a los europeos les cuesta creer que pueden aprender algo de nosotros. Hay una soberbia cultural, una soberbia de hegemonía y de colonizador hacia colonizado que es compleja para ellos romperla. Es un prejuicio difícil de romper. Y eso no es una declaración ni siquiera política, es como que se da así en el plano de lo concreto. Cuando uno va a revisar cómo un pensador europeo pues, puede escribir un texto sobre América Latina sin citar a ningún latinoamericano y caribeño, ¿no? Cosa que nosotros no haríamos, ¿no? Escribir un texto sobre Europa sin citar europeos, siempre citamos uno u otro, porque no podemos dejar de hacerlo. Disculpen la digresión, sigo con el punto. Entonces volvemos. Rodríguez confía en el magisterio. Al principio llamamos la atención sobre la forma de la escritura, porque la forma de la escritura es una forma de afectar la sensibilidad en ausencia. Y ahora sí vamos no sé cuánto llevamos, pero ahora de alguna manera sí vamos a dar los lineamientos básicos del nombre de esta ponencia. O sea, de alguna manera, si el cuerpo no se agotara tanto de fijar la atención, esta sería la introducción. Una introducción demasiado general, poco precisa. Estamos haciendo un paneo demasiado rápido de algo que hay que molerlo con detalle, poco a poco. Pero bueno, hoy la premisa de educar el corazón para la libertad se da por la carta de Pativilca, que le escribe el Libertador a su maestro el 19 de enero de 1824. Estoy pensando si se me queda algo dentro del recorrido. Repasando la importancia de conocer los pueblos, los lugares, las relaciones de los lugares donde trabajamos. Vamos a un punto ahí, porque claro, se va a relacionar con esto. Si nos están viendo en territorios distintos del país, cada profesor, profesora, cada educador, educadora, cada persona que quiera formarse como educador o educadora, si va a seguir la línea robinsoniana, bueno, es importante que haga la lectura en territorio de las relaciones sensibles, de lo económico, lo moral, lo civil y lo político. ¿Por qué sensible? Porque por la teoría del conocimiento de Simón Rodríguez, el modo de pensar se forma del modo de sentir, ¿no? Esa frase, esa sí es una frase que se la dejo, esa pueden pensarla con detallito, porque eso hay que pensarlo territorializado. Claro, nosotros tenemos un país, una república, pero esa república está construida de varios universos distintos de relaciones. No es igual, bueno, ahorita es más evidente en ciertos planos de lo económico, por ejemplo. Caracas goza de ciertos privilegios, no voy a decir cuáles, en relación a los estados. En acceso a los servicios, en acceso a... Pero las relaciones son complejas, ¿no? Sobre todo las personas que conocen los estados fronterizos son muy complejos. Y las relaciones en el llano, la forma de ser de la gente del llano a veces es distinta a la de las personas en los Andes, ¿no? La manera de relacionarse, el oriental, por ejemplo, que es la manera tan directa de unos u otros de comunicarnos, ¿no? Que es tan bello cuando uno recorre el país, ¿no? Y cuando ve eso con alegría, ¿no? Esa diversidad uno la ve con alegría y se ríe de la forma de ser que tenemos en distintos lugares del país, ¿no? Y la ve con amor.
Bueno, entonces esa forma de comunicar los contenidos territorializado, hay que pensarlo territorializadamente, ¿no? ¿Cómo es más fácil llegar en un territorio u otro a afectar la sensibilidad de quien me escucha? A tratar de establecer aprendizajes con quien está ahí o ha venido ahí para aprender, ¿no? Y ha venido ahí para aprender y bueno, ya ustedes estarán extrañando, oye, no han hablado de la práctica en la filosofía robinsoniana. La filosofía robinsoniana no es teórica, es práctica. Son las dos cosas, eso no lo olvidemos nunca. Uno a veces elude la teoría pensando en que no, la teoría se construye a través de la práctica. La teoría se pone a prueba en la práctica y también se desarrolla en la práctica. Y también la teoría es una práctica. También hacer teoría es trabajar, pues, ¿no? Practicar, pensar, tener un ejercicio biológico mental que implica acción, que implica movimiento neuronal, movimiento sensible, afectación de la sensibilidad para poder escribir algo que tenga relación con el mundo. Por eso Rodríguez nos gusta, nos afecta, nos estimula, porque lo vemos en relación con un mundo y en el caso suyo visto desde los más necesitados. Rodríguez no escribe, su mirada, si lo ponemos en términos de clase o en términos de grupos sociales, ustedes van a descubrir, yo no se lo tengo que decir, desde dónde escribe, pues, ¿no? Eso que llaman otra frase de moda en los últimos años, no en los últimos años, pero esa famosa frase del lugar de enunciación, ¿no? Bueno, nosotros podemos llamar las cosas desde dónde habla Rodríguez, desde qué lugar de la sociedad. Entonces, eso también es clave en él. Bueno, decía, voy a ir sobre la frase porque... Ahí hay algo que es bien importante. Dice, el modo de pensar se forma del modo de sentir, el de sentir del de percibir, y el de percibir de las impresiones que hacen las cosas, modificadas por las ideas que nos dan de ellos los que nos enseñan. Ahí están los maestros y maestras. Ahí están los abuelos y abuelas. Ahí está la comunidad educativa, ¿no? Ustedes no sé si recuerdan esa frase de que dice que más puede hacer daño una persona terca, un abuelito terco enseñándole cosas que no le sirven a los muchachos que varios libros de teoría. El aprendizaje, eso es importante, por eso a Rodríguez le preocupa tanto no poder estar para enseñar. Si no le preocupara tanto, no escribiría como escribe, no crearía una forma de escritura. Rodríguez inauguró esa manera de escribir, esa manera de pintar el pensamiento, porque le preocupaba no estar ahí para hablar con el muchacho, para que el muchacho lo hubiera emocionado, levantando los brazos, quitándose la camisa, poniéndose bravo. Eso es lo que él intenta tratar de hacer con esto, ¿no? Yo creo que para esa frase ustedes la pueden trabajar, moler, pensar, porque tiene muchas implicaciones. Ahí está la teoría del conocimiento inmersa, o la teoría nociológica, como lo quieran nombrar. ¿Por qué? Porque está diciendo lo que piensa Rodríguez, por supuesto, de cómo se adquieren o se desarrollan conocimientos, de cómo se adquieren, se aprenden cosas o se desarrollan aprendizajes, ¿no? Ahí está contenido en esa frase. Con esa frase uno puede hacer un libro completo de 300 páginas. Lo que tiene que empezar a pensar sobre ella. El Libertador le dice en la carta de Pativilca: usted educó mi corazón para la libertad. Claro, uno siempre relaciona el corazón con el sentir, ¿verdad? Uno tiende a relacionar el corazón con los sentimientos. Para ir un poco cerrando, porque creo yo a veces me pongo a hablar y cuando me doy cuenta llevo una hora y las personas están cansadas y yo no me he dado cuenta, porque entro como que todos los contenidos se van hilando y creo que falta explicar, creo que falta, por eso es mejor escribir.
porque los pensamientos van en orden y siguiendo un orden lineal que el pensamiento no sigue, menos cuando no se escribe, pues no, bueno, cuando uno tiene un texto que escribe, va girando en la manera en que el pensamiento se va presentando, porque es muy móvil, ¿no? Es muy plástico el pensamiento. Uno relaciona el corazón con el sentimiento. Entonces uno piensa en la época de Rodríguez. Les recomiendo los libros de Gustavo Adolfo Ruiz. Creo que eso es un trabajo, los trabajos de Gustavo Adolfo Ruiz sobre el Libertador y sobre su maestro, que son dos libros distintos, son de lo mejor que se ha hecho para uno empezar a imaginarse esa sociedad en la que Rodríguez como expósito, como niño abandonado, como niño que no tiene papá, como niño que podemos ver ahorita, profe, si quiere coloque la partida de bautizo, para mostrarles algo, por ahí debe estar ese partido de bautizo. Pensar en una sociedad con los prejuicios de la sociedad caraqueña de la época y pensar en el niño Simón Bolívar, que es un niño privilegiado, es un niño que nace en una de las familias más ricas del país. Es un niño que, bueno, un niño que va a terminar siendo el libertador de América, pero ¿cuál es la sensibilidad del libertador en ese momento, no? O sea, cómo el libertador quiere a Matea, cómo quiere a la gente que está cerca, cómo ve la injusticia, ¿no? Usted educó mi corazón para la libertad, para la justicia, dice. Cómo ese niño veía cuál era la idea de justicia que tenía Bolívar en los 90 de ese siglo XVIII, ¿no? 1791, por ahí debió conocer a Simón Rodríguez, a sus 9 años, ya huérfano. Sí, eres privilegiado, pero no tienes papá, no tienes mamá, no tienes... se supone que tienes mucho real para atropellar a quien se te dé la gana, pero Bolívar, ¿qué le diría a Rodríguez, pues, no? ¿Qué le diría? O sea, en Bolívar el caraqueño, esa biografía del libertador de Ramón Díaz Sánchez, hay una frase que yo no le he leído en otra, una anécdota. El libertador va a tomar posesión de su herencia ahí en la Casa del Vínculo, y como no sabe firmar, ni tiene la potestad de edad para firmar, él tiene que, de lo que va tocando, dicen, esto leen como de su abuelo, ¿no? De Feliciano, creo que van leyendo lo que es de propiedad del niño ahora. Para él tomar posesión de la propiedad tiene que tocar. Cinematográficamente eso sería genial. Tiene que tocar la cosa. Y yo a veces pienso, ¿será que Rodríguez le dijo, cuando él le dijo, mira, tú sabes que a mí me pasó esto, y tú tocaste Matea? Pues Matea es tu propiedad, pues, ¿no? Yo no sé qué contradicciones empezarían a jugar en la mente del niño con un carajo tan ácido, tan irónico, tan claro en la vida, que viene de ser un tipo marginal de la sociedad o marginado en ese plano de que tú no tienes papá y mamá que se conozca el nombre y el apellido. Y además él no se mueve, en ese momento él se mueve. Ser maestro de ese niño es porque él tiene prestigio, o porque de alguna manera la sociedad lo aceptó para esos cargos, pero no porque él sea de lo más granado de la sociedad. Él es aceptado ahí, en una sociedad llena de prejuicios, en una sociedad que, recuerdan la famosa cédula de gracias al sacar, que uno empezaba a pagarle real al rey para que dijera que no era negro, sino que era pardo, y si era pardo entonces ahorraba para decir que era blanco, pagando real. No, no, yo no sé por qué salió de color, pero, o porque ahora si él es blanco de origen, pues, ¿no? Por eso se pagaba. Imagínate el absurdo para uno hoy día. Pero eso era una preocupación, como ahorita tener un plasma, un televisor de 54, como ahorita tener el último celular como ya olvidarse de los celulares estos pequeñitos que son preocupaciones, en Rodríguez dice que esos son necesidades ficticias. Hay necesidades necesarias: alimento, vestido, vivienda, curación, distracción. Un pueblo que quiera ser libre e independiente, educar el corazón para la libertad, para lo grande, para lo justo, ¿no?
un pueblo que quiera ser libre, educar el corazón y después educar el corazón es educar el sentimiento, pero luego en Rodríguez van a aparecer el educar no solo el corazón, las manos, todo el cuerpo. Un pueblo que quiera ser independiente debe producir su alimento, su vivienda, su vestido, su curación, su medicina y su manera de distraerse, que ahí nosotros no hemos tenido problema nunca. Un pueblo fiestero y alegre, festivo. Pero, claro, también es tener tiempo para hacerlo, ¿no? Porque el esclavizado no tenía tiempo y la esclavizada no tenían tiempo para divertirse. Entonces, todo el tiempo era con el cepo, con los grilletes puestos, y por eso se inventa esa forma de cantar y de bailar que tengo los grilletes puestos, ¿no? La manera de dejar caer el cuerpo hacia adelante, ¿sabes? Todo eso es educación sensible, todo eso nosotros lo pensamos en términos de sensibilidad y lo vemos de otro modo. Bueno, tienen como trabajo colectivo para todas y todos los que estamos en este conversatorio o en esta charla o en esta ponencia, en esto que yo les estoy contando, queda pensar la Carta de Pativilca por nosotros mismos, ¿no? Cómo educar el corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande y para lo hermoso. Y para eso sirve esa cita. Y algo para no dejar colgando. ¿No encontró no? Voy a mostrarles ya, un momento. Esto lo encontró Antonio González Antías. Antonio González Antías es el paleógrafo más importante que tenemos en el país. Aquí de San José, un ser humano maravilloso, humilde y sabio. Y en esto es una autoridad. Y me dice Antonio, Nelson, a mí me dio dolor ver la partida del nacimiento. Porque no es que lo tacharon con lapicero, es que le pusieron el dedo con tinta. Así. Es fuerte el asunto. O sea, que ese ser no se le haya perdonado en la vida, que educó ese libertador para la libertad, para lo justo. O sea, con Rodríguez, por eso nosotros durante siglos hemos venerado a otros pensadores, pues, ¿no? Así que uno siempre se emociona con estos asuntos, pero Rodríguez tiene ese detallito, y ese detallito no lo tiene solo Rodríguez, lo tienen millones y millones de venezolanos y venezolanas, o lo han tenido durante la historia, y también millones de personas que pertenecen a las sociedades americanas, a ese pueblo grande que somos desde México hasta la punta de abajo de Tierra del Fuego. Gente humilde, gente valiosa, creadora, amorosa, solidaria. Ahí hay un aprendizaje que nosotros al que debemos siempre volver. Cuando uno va territorializadamente en el país y por el continente, hay personas de todo tipo, pero ahí, en el caso de nuestro pueblo, el amor y la solidaridad, el amor y la alegría siempre son clave y están presentes. Y a veces de gente que ha estado en esos planos, ¿no? Le voy a recomendar una conferencia sobre Pedro Páramo. La conferencia la da Juan Villoro. Y habla de esas personas. Él dice que en Pedro Páramo, en la novela, los personajes son como fantasmas, y dice él, es como un reflejo de esas personas que creen que no pueden incidir en la historia, que creen que no son protagonistas de la historia, y de alguna manera educar el corazón para la libertad es hacer que cada persona con la que entremos en contacto sepa que ese tachón no lo tiene, pues, o sea, ese tachón no lo define, ni lo contiene, no es capaz de taparlo. O sea, todo lo que hayan dicho malo del pueblo venezolano, todo lo que se diga, lo que se dice en las redes, lo que se va a seguir diciendo, y no solo del pueblo venezolano, del pueblo nuestroamericano. La categoría Nuestra América es martiana, para no decir Latinoamérica del Caribe, no dice Nuestra América, porque es como la que consideramos que es el terruño grande. Todo eso que hacen
que hacen otros sectores que no les interesa, pues gente que tiene otros intereses tal vez, pues, ¿no? No hay, digamos que Rodríguez dice que no hay, es una manera de ver, pero para nosotros no hay como justicia en eso, ¿no? El que, sí, hay una, para nosotros educar el corazón para la libertad, para lo justo, para lo grande, para lo hermoso, debemos empezar por reconocer, por ser sensibles ante esa situación humana que no es la nuestra, ¿no? Ese ponerse en el lugar del otro. Rodríguez empieza por ahí. Y por ahí es que educa al libertador. Y por eso al libertador le importa, no jodas, hasta el perro nevado, pues todo. Libertador es un tipo. Rodríguez dice, no necesita leer tanto porque la sensibilidad, no necesita escribir tanto porque la sensibilidad le da libros. Dice escribir tanto por libros, porque el libertador lo que escribió puede llenarnos este salón casi en cartas y manuscritos y edictos y... Bueno, esa es la partida de nacimiento de Rodríguez, que no está... Hay que tratar de publicarla en una buena definición. Ahora, hay una cita ahí que dice sobre movimiento, que con esa cerramos. Libertad personal y derecho de propiedad se oyen alegar con frecuencia por hombres de talento. Libertad personal y derecho de propiedad. La primera, para eximirse de toda especie de cooperación con el bien general. La libertad personal, cónchale, si eso es así, esa no es la libertad para la cual Rodríguez educa al libertador. Porque dice, para eximirse de toda cooperación con el bien general. Hay frases de Rodríguez sobre libertad que ustedes las van a ir encontrando. No puede haber libertad donde hay esclavizados, va a decir. Él va a decir esclavos en ese tiempo. No puede haber libertad ahí. Está pensando en una libertad más grande que la libertad individual. Eso es otro tema y tiene que ver con la teoría de sociedad en Rodríguez, con la teoría... Pero les muestro esa cita. Luego dice, para eximirse, libertad personal y derecho de propiedad se oyen alegar con frecuencia por hombres de talento, hombres y mujeres de talento. La primera, para eximirse de toda especie de cooperación con el bien general, para exigir servicio sin retribución, para exigir ser servidos sin retribución. Todos aquí recuerdan cómo se elimina la esclavitud en el país, ¿verdad? 1854. ¿Cuánto hubo que pagarle a los propietarios para eso? ¿Y cuánto no inflaron las cifras? Porque fue, cónchale, sí, la libertad está bien, pero tú me pagas porque eso es propiedad mía. O sea, tú me pagas mi propiedad, ese es mi derecho. Así ha funcionado la sociedad en 200 años. Yo tengo una mujer y un hombre esclavizados, pero esos son mi propiedad y es mi derecho esclavizarlos. Así que si tú quieres eso, me pagas. Y yo te inflo las cifras. Si tenía 20, te vendo 100. ¿Y quién se vende de esos 100? Un funcionario público corrupto, que dijo, sí, eran 100. ¿Cuánto me toca a mí? 30. 30 para ti, 30 para mí. Así se eliminó la libertad, la esclavitud del país. Con ese negociado, pues, ¿no? Con ese robo a la república. Esa fue la manera. Y a lo mejor Monagas no tenía otra manera. O es eso o sometes el país a la fuerza. ¿Cómo hace? Ahí ya ese es otro tema, que es la política como correlación de fuerzas. Decisión, eso está en crítica de las providencias del gobierno. Silvana Rodríguez. Cuando quieran entender conflictos de ese tipo, lean Crítica de las providencias del gobierno, entre otros, pero ahí hay detalles sobre el punto. Luego va a decir, para servicios sin retribución y trabajo sin recompensa, para justificar su inacción con la costumbre y sus procedimientos con las leyes. Quienes recuerden la Constitución, las constituciones siempre tienen un preámbulo y la primera parte se llama parte dogmática. No voy a recordar exactamente ahorita estoy pensando en otra cosa, pero exactamente los primeros artículos, ¿no? Los hombres y las mujeres nacen libres e independientes, ¿no? Creo que es esa una de las frases. Ahora, ¿eso es verdad?
es un dogma, pero en la práctica eso no es verdad. Ni era verdad, mucho menos cuando se emiten las constituciones. La primera constitución del país es de 1811, la esclavatura, la esclavitud, se elimina en 1854. ¿Era verdad la constitución? No. Ese dogma tenía correlato material. Entonces, seguimos, porque el asunto es que estos problemas traspolados a la sociedad actual tienen casos que son similares, paralelos, o que son encarnación de los casos anteriores. Luego dice, para vivir independiente, el segundo, allá va, para justificar su inacción con la costumbre y sus procedimientos con las leyes, todos juntos, para vivir independientes en medio de la sociedad. Se supone que la libertad es poder vivir independiente en medio de la sociedad. Esa es una de las concepciones de libertad. Para esa idea de libertad no educa Simón Rodríguez al Libertador. Si no, el Libertador se hubiese quedado tranquilo, tenía mucho dinero, tenía esclavos, esclavas, esclavizados, esclavizadas. Era un millonario, ¿no? Pero ¿qué hizo este hombre para que este muchachito empezara a decir, no, ya va, esto no es justo, pues? Y hay que ser libres, ¿no?, de los españoles, hay que seguir luchando porque este pueblo pueda generar esa igualdad, que es otra categoría importante en Bolívar, igualdad social. El tema de la igualdad es importante en Bolívar. Pero a propósito de esto y de algo que está girando en este momento en el universo latinoamericano, ¿no?, esta candidatura de alguien a quien llaman libertario en Argentina. Eso es un error grave comunicacional. Porque nosotros debemos trabajar para que el uso de los términos que tengamos sea preciso y claro, por lo menos en nosotros, para que podamos comprendernos de qué hablamos, para no hablar de cosas distintas con la misma palabra. Eso se lo dice Rodríguez al Libertador en una carta. Léanse las cartas de Rodríguez, porque aquí, este librito, ahí creo que hay otra edición y en las obras completas está. Porque la sensibilidad de Rodríguez está muy puesta aquí. ¿Saben cómo escribe uno cartas, no? Y más en esos años que uno sabía que no sabía si volvió a ver la persona. No es que le ponías un mensaje de texto y te dejaban en visto y cónchale, ¿qué le pasa a este cara? ¿Qué le pasa a esta persona? No. Este tiempo era una carta que se demoraba 6 meses en llegar y la respuesta 1 año en volver. Y si la persona murió cuando le llegue, hay que ponerlo. Hay una carta en la que Rodríguez le dice a un chileno, cónchale, pero un cariñito en esa carta. Le dice, no, usted es como muy serio. Le dice, no me trate así, ¿no? O sea, sea un poquito cariñoso. Yo leo esa carta y creo que usted está muy bravo conmigo. Y está bien que esté bravo, pero lánceme un cariñito. Más o menos así. Lo estoy diciendo jocosamente, pero eso es lo que Rodríguez le reclama, ¿no?, en la escritura de una carta. El afecto, la expresión de eso, bonito. Derecho de propiedad. El segundo, libertad personal y derecho de propiedad. El segundo, para convertir la usurpación en posesión. Esto ya es grave, porque está diciendo que gran parte de la propiedad que existe en una sociedad es por usurpación. Para convertir la usurpación en posesión, natural o civil, la posesión en propiedad, y de cualquier modo gozar con perjuicio de tercero, sea quien fuere tercero, a título de legitimidad. Y la legitimidad es un abuso tolerado. Esto es más complicado de explicar. Pero el caso, piénsese en la corredera de linderos en el llano, pensemos en Doña Bárbara, por ejemplo, ¿no? Vamos encontrando correlatos a eso, ¿no?, para no ponernos tan contemporáneos, ¿no?, para ver cómo se da, pero todavía eso se da, ¿no? Todavía si uno se descuida o el Estado se descuida, te privatizan espacios, te privatizan un hotel, te privatiza una playa, pues, ¿no?, sin decirlo. Bueno, yo quería mostrar la cita de movimiento porque es como la categoría de totalidad. Voy a mostrarles la foto de Rodríguez y cerramos, creo. Paul Marcoy era dibujante botánico. Trabajaba con Bonpland, con Aimé Bonpland, que a su vez trabajó con Humboldt.
Si ustedes recuerdan, ¿qué dibuja un dibujante botánico? Flores, pistilos, estambres. Eran los dibujantes de los retratos hablados, ¿se acuerdan los retratos hablados de los juicios? Bueno, este señor yo creo que tenía esa capacidad. Así que este es uno de los retratos más salvajes y más fieles de un Rodríguez, que cuando lo vemos no se nos parece a muchos, ¿eh? Este es el que él dibuja en un pueblito que se llama Azángaro. Azángaro es un pueblo bien importante históricamente en el Perú, pueblo revolucionario, tuvo unas revueltas importantes indígenas. Choquehuanca, el de la famosa proclama de Choquehuanca, es de un pueblito cercano. Yo me sé estos cuentos porque estuve en ese periplo, yo traté de estar en los lugares donde Rodríguez estuvo, tratar de ver si lo conocían, si lo recordaban, si encontraba algún documento. Fue un viaje muy meteórico, rápido, pero bueno, tengo por lo menos mapeado y un primer paneo y un primer arqueo somero. Si ven, los ojos llaman la atención, ¿no? Y sí, es verdad, tiene rasgos afro también, Rodríguez. A mucha gente le fascina esta foto por eso, porque es un Rodríguez más distinto, ¿no? No es Bolívar con lentes aquí arriba, pues, ¿no? Sí. Ni Urdaneta con los lentes aquí puestos, que casi todos son iguales. Ah, bueno, este mismo. Pero parece que este no es tan malo tampoco. Este retrato que está en Lima, también se ve la nariz también es particular aquí. Creo que es este. Hay un retrato que está en Lima que quien lo acompaña en su muerte, que es Camilo Gómez, dice que parece que fuera a hablar, pero no estoy seguro si es este o uno que él se ve muy cabezón. Creo que es este, que se ve muy frentón, así, que es otro que usamos mucho por ahí a veces. Pero esta es una imagen que, bueno, siempre se la he compartido y para que la compartan y vean tengamos esa imagen de ese Rodríguez. ¿Qué ocurre? Que cuando uno trata de enseñar y de aprender, se le presenta esto que es el mundo, ¿no? Y en Rodríguez esto es bien importante porque, bueno, yo lo he leído así, ¿no? Lo hemos leído varias personas, como su categoría de totalidad, su mirada de totalidad. No hay objeto aislado. Al parecer, tiene relaciones. En los esfuerzos que hacemos para aislarlo, está el trabajo de abstraer. No hay objeto aislado. Es decir, esta no está aislada. La botella, leída en todos los términos que podemos hacer, tiene la historia de la botella, cómo la botella llegó hasta aquí, en qué momento en la humanidad el plástico existió, en qué momento empezamos a envasar el agua. A final del siglo XIX se empieza a envasar el agua en Caracas. Principios del 20 empezamos a comprar agua porque el agua que tomábamos no. ¿Ven? Entonces ahí ya hay varias historias y esa es la totalidad. La totalidad de la historia de la botella en relación con la historia de la mesa, la historia nuestra, y así vamos abriendo el espectro, ¿no? O sea, en filosofía de alguna manera se pensaría así, ¿no? La situación actual del país, Caracas, del país, del continente y del mundo. Y ahí no metimos todavía ni a Dios, ni al universo, ni a los extraterrestres, ¿no? Para los que crean en esta. Todo tiene relación con todo, casi visto en esos términos de categoría, de totalidad. El trabajo de abstraer, ustedes saben que la abstracción es separar, en teoría del conocimiento. Abstraer es separar. Esto es una botella con agua, pero eso es una abstracción muy grande, ¿no? O sea que una computadora, que un robot haga eso, necesita un nivel de programación muy alto. Y nosotros tenemos ese nivel, esa capacidad sensible y cognitiva de saber que este objeto es uno, aislado de los demás objetos. Eso es teoría del conocimiento. En no perder contigüidades ni adyacencias consiste la capacidad del sentido. Esto es lo que en los juicios llamamos discreción. Primer principio es ese, ¿no? No hay objeto aislado. Segundo principio, buenísimo. El movimiento más libre tiene dependencias. El más libre de los movimientos tiene dependencias. La parte moviente, el todo al que pertenece, el lugar, el tiempo, el modo y los objetos presentes son circunstancias. Eso da para pensar muchísimo. ¿Por qué? Pensado en términos educativos, en términos de formación. Un ser humano, ahora decimos las infancias, ¿verdad? El ser humano es infancia
Si quieres sube un poquito, profe, para quedarnos ahí, porque esa ya... Nosotros somos seres movientes. El movimiento es poder ser movido y mover, ¿no? Esa es mi condición. Todas las infancias, en términos de totalidad, la pregunta es, ¿por qué están movidas? ¿Qué mueve hoy día un niño? ¿Qué le mueve el corazón? ¿Qué le mueve el sentimiento? ¿Qué le mueve la emoción? ¿Qué le mueve el interés? Hay una frase de Simón Rodríguez: lo que no se siente, no se entiende, y lo que no se entiende, no interesa. Pero ¿qué mueve un niño? Eso hoy día, en términos de educación, es complejo, tal vez por las nuevas tecnologías, ¿no? Porque uno ve hoy a los niños y ver, la cosa mete miedo. Si ve a los adultos y ya, con los adultos uno dice, bueno, no hay caso. Ya no mete miedo, dice, le queda poco tiempo. Por lo menos que al niño, ¿no? Pero los niños son los que vienen a relevarnos, a construir la sociedad, que según Simón Rodríguez, el mito de la sociedad es que todos los días hay que estar empezando con ella. O sea, todos los días estamos empezando a construir la sociedad. Por eso el que se mete a maestro, a maestra, no puede ser una persona desesperanzada, ni puede ser una persona negativa. No puede. Si no, dedícate a otra cosa, pues es joyero, es otra cosa. Pero eso esto es una profesión para quienes creemos que la sociedad se puede construir de una manera más justa, más libre, para una sociedad grande y hermosa, ¿no? A seguir con la Carta de Pativilca, para en que nuestro corazón va a ser sensible a todos. Uno cree en eso. Por lo menos, ok, entonces, pero esta es la complejidad del problema. ¿Recuerdan la frase de el modo de sentir, el modo de pensar se forma del modo de sentir, el de percibir? El modo de pensar se forma del modo de sentir, el de sentir del de percibir, y el de percibir de las impresiones que hacen las cosas, modificadas por lo que nos dicen de eso las personas que nos enseñan. Cuando nosotros le decimos un contenido a alguien, a un niño, a una niña, nosotros estamos modificando su percepción del mundo. Sus impresiones, le estamos dando otra impresión, porque hablar es una impresión. Las palabras tienen fuerza, peso, las acciones, ¿no? Todo eso. Entonces, esa cita, bueno, yo siempre les voy a pasar separada. Bueno, la vez pasada las dejé. Pero con la del modo de pensar se forma del modo de sentir, y el modo de sentir del de percibir. Con esa cita, con la Carta de Pativilca, que la pueden leer, y con esta cita de totalidad, creo que es suficiente para trabajar nosotros mismos, con nosotros mismos, ¿no? Con lo que sabemos, con lo que queremos enseñar. Y poco a poco, bueno, van ustedes a ir abordando el pensamiento robinsoniano, en el que no pueden parar la formación. O sea, si esta universidad se llama así, no debería tener un profesor que no haya leído por lo menos el pródromo, que son 28 páginas. Son 28 nada más, no es, pero son 28 que tienen contenido, porque se supone que son la obertura de la ópera. Bueno, ahí hay mucho contenido. Una recomendación, bueno, la misma del principio: leer cómo se come, poco para digerir bien, poco para pensar todo un día, y no olviden la forma en que Rodríguez escribe. Sobre eso hay pocos textos, pero hay. Esa forma logográfica de pintar el pensamiento, porque nos va a orientar para la comprensión de lo que él nos está tratando de decir, ¿no? O no es que no se entienda lo que dice, se entiende claramente, pero uno cree que cuando comprende eso, cree que le dice más cosas, ¿no? Dice, oye, aquí hay más cosas contenidas, ¿no? Hay un paralelo entre la lengua y el gobierno, se llama así, paralelo entre la lengua y el gobierno. ¿Qué relación tiene el lenguaje con el gobierno? ¿Qué relación tiene el lenguaje con la política? Está dividido por una línea central. Entonces coloca sobre el lenguaje, sobre el gobierno. Y cuando uno lee, dice, oye, ¿y si paso este contenido para acá y este para acá, funciona? Y sí funciona. Ah, mira la cosa, que hay un trabajo, Ángel Rama, que tiene un texto muy importante sobre Rodríguez y la logografía, la pintura del pensamiento se llama. Lee esta relación como una relación
a través de una palabra que Rodríguez nunca usa, dialéctica. Nunca usa esa palabra en toda su obra. Bueno, muchas gracias. Lo que sí es, les pido me disculpen por la generalidad también, ¿no? Porque yo no sé si esto es realmente se puede aprovechar tanto, pero por lo menos como paneo, traten de agarrar cosas que le interesen, porque no desarrollamos ningún tema a profundidad. Solamente marcamos como puntos problemáticos. Y eso, bueno, puede funcionar para un acercamiento. Espero que les sirva como estímulo para leer a alguien que es maestro ahora en ausencia. Y la única manera de que ese ser viva y su palabra esté viva es leyéndolo, porque ahí la puso, para eso. Entonces, bueno, la invitación a todas las personas que nos están escuchando es a que empiecen lo más temprano que puedan a leer a Simón Rodríguez para que vayan, bueno, aprovechando esa fuente inagotable de enseñanzas de un ser humano maravilloso, con un corazón enorme, ¿no? Para haber dedicado su vida con esa pasión y con esa entrega a tratar de hacer, de formar pueblos capaces de ser libres e independientes, dice él, en algún lugar y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, agradecido con todos ustedes.